Imagina por un momento que los telescopios del mundo anuncian una noticia inesperada. Un objeto interestelar, con características similares a 3I Atlas, no solo atraviesa el sistema solar, sino que se dirige directamente hacia la Tierra. Este escenario, aunque improbable, plantea la pregunta fundamental. ¿Qué podríamos hacer como civilización para defendernos de un cometa interestelar? Antes de hablar de tecnología y estrategias, necesitamos comprender la magnitud del riesgo. Un cometa común del sistema solar suele tener tamaños que van desde unos cientos de metros hasta varios kilómetros de diámetro. Cuando impactan contra la Tierra, incluso los más pequeños pueden liberar energía equivalente a decenas de bombas nucleares. El evento de Tunguska, en 1908, por ejemplo, fue provocado probablemente por un asteroide o cometa de apenas 50 a 80 metros de diámetro. La explosión aérea arrasó más de 2.000 kilómetros cuadrados de bosque en Siberia. Ninguna ciudad habría sobrevivido intacta a semejante impacto, y eso con un objeto diminuto en comparación con los gigantes que circulan por el cosmos. Otro caso más reciente fue el de Chelyabinsk, en 2013, cuando un objeto de unos 20 metros penetró en la atmósfera sobre Rusia. La onda expansiva rompió miles de ventanas y causó heridas a más de 1.500 personas. Este impacto fue una llamada de atención. Incluso cuerpos pequeños, que a menudo pasan desapercibidos, pueden generar daños significativos. Pero si miramos atrás en la historia geológica, el ejemplo más dramático es el cráter de Chicxulub, en México. Allí impactó un asteroide de unos 10 kilómetros de diámetro hace 66 millones de años, provocando la extinción masiva que acabó con los dinosaurios. Ese evento liberó tanta energía que alteró el clima global durante décadas, oscureciendo la atmósfera con polvo y cenizas, interrumpiendo la fotosíntesis y colapsando cadenas alimenticias enteras. Ahora bien, un cometa interestelar como 3I Atlas plantea un desafío aún mayor. Primero, por su velocidad. Mientras los asteroides cercanos suelen viajar a unos 20 km/h, un objeto interestelar puede superar los 50 o incluso 60 km/h. Esa diferencia significa que la energía liberada en un impacto sería varias veces mayor, incluso si el tamaño fuera idéntico. La ecuación es simple. Más velocidad equivale a más energía cinética. Segundo, por su trayectoria impredecible. A diferencia de los cuerpos que orbitan al Sol, cuya ruta podemos calcular con décadas o siglos de anticipación, un visitante interestelar aparece de forma repentina, detectado apenas cuando cruza la frontera del sistema solar. Eso reduce drásticamente nuestro tiempo de reacción. Mientras que un asteroide conocido puede darnos décadas de aviso, un cometa interestelar podría dejarnos apenas meses, o en el peor de los casos, semanas. Tercero, por su composición. Los cometas interestelares podrían contener más material volátil y ser estructuralmente más frágiles que los asteroides. Eso hace más difícil predecir su comportamiento al acercarse al Sol o a la Tierra. Un objeto de varios kilómetros, al fragmentarse en múltiples trozos, podría multiplicar el número de impactos, causando una catástrofe global. La combinación de tamaño potencial, velocidad extrema y poco tiempo de detección convierte a los cometas interestelares en una amenaza particular. Y aunque hasta ahora los tres identificados, Oumuamua en 2017, Borisov en 2019 y Atlas en 2024, no representaron peligro alguno, la posibilidad de que uno cruce en dirección directa hacia nuestro planeta no puede descartarse. La estadística nos dice que es improbable, pero la historia de la Tierra nos demuestra que los impactos han ocurrido antes y volverán a ocurrir. El solo planteamiento del escenario nos obliga a una reflexión incómoda. ¿Estamos preparados como especie para enfrentar un evento así? La respuesta, hoy, es que apenas estamos dando los primeros pasos. La defensa planetaria es un campo joven, en el que la tecnología y la cooperación internacional todavía están en construcción, y sin embargo, se trata de un desafío existencial. A diferencia de guerras o crisis económicas, un impacto cósmico no distingue fronteras, afectaría a toda la humanidad. Este inicio nos presenta el riesgo. Un visitante interestelar en trayectoria de colisión sería una amenaza global, contra la cual solo una respuesta coordinada y anticipada podría funcionar. A continuación exploraremos cómo la humanidad vigila actualmente el cielo en busca de estos objetos y cuáles son las limitaciones de nuestros sistemas de detección.
porque la primera línea de defensa contra un cometa como 3I Atlas no son las naves ni las armas, sino la capacidad de verlo a tiempo. La vigilancia del cielo es el fundamento de la defensa planetaria. Sin aviso previo, ninguna tecnología puede reaccionar de manera efectiva. Actualmente, la NASA y otras agencias espaciales mantienen programas de búsqueda de objetos cercanos a la Tierra, conocidos como NEOs, por sus siglas en inglés, Near Earth Objects. Estos incluyen tanto asteroides como cometas, cuyas órbitas cruzan o se aproximan a la de nuestro planeta. El objetivo es catalogar la mayor cantidad posible y calcular sus trayectorias con años o décadas de anticipación. Uno de los proyectos más importantes en este campo es NEOWISE, un telescopio infrarrojo en órbita que permite detectar objetos oscuros que no reflejan mucha luz solar. Complementándolo, sistemas terrestres como Pan-STARRS en Hawái o el Catalina Sky Survey en Arizona han descubierto miles de nuevos asteroides. Gracias a ellos, sabemos que más del 90% de los asteroides de más de 1 kilómetro ya están identificados. Sin embargo, quedan millones más pequeños sin catalogar, y entre ellos podría haber cuerpos lo suficientemente grandes para causar daños regionales o incluso globales. En los próximos años, el Vera C. Rubin Observatory, en Chile, jugará un papel crucial. Su capacidad para escanear todo el cielo visible cada pocas noches permitirá detectar objetos que antes pasaban inadvertidos. También la misión NEO Surveyor, planificada por la NASA, mejorará la detección en infrarrojo medio, una herramienta esencial para localizar asteroides y cometas que reflejan poca luz. Pero aquí surge un problema. Todos estos programas están optimizados para cuerpos que orbitan alrededor del Sol, es decir, para objetos que podemos volver a observar, predecir y seguir durante décadas. Los cometas interestelares, en cambio, no se ajustan a ese patrón. Llegan de forma inesperada, con trayectorias nuevas, y cruzan el sistema solar a gran velocidad. En otras palabras, son más difíciles de detectar y más difíciles de seguir. Un ejemplo lo ilustra bien. Oumuamua, el primer objeto interestelar descubierto en 2017, fue detectado después de pasar por su perihelio, es decir, cuando ya se alejaba del Sol. En ese momento, cualquier posibilidad de enviar una misión de exploración quedó descartada. Lo mismo ocurrió con Borisov en 2019. Apenas tuvimos meses para observarlo antes de que se perdiera en la oscuridad interestelar. En el caso de 3I Atlas, el hallazgo fue temprano en comparación, pero aún así, no tuvimos ni cerca el tiempo suficiente para pensar en una misión de interceptación. Este es el verdadero talón de Aquiles de la defensa planetaria, el tiempo de anticipación. Para desviar un objeto de varios kilómetros de diámetro, necesitaríamos años, incluso décadas, de preparación. Si detectamos un asteroide con 20 años de anticipación, tenemos opciones viables para modificar su trayectoria de manera gradual. Pero si un cometa interestelar del tamaño de 3I Atlas aparece con solo 18 meses de aviso, nuestras posibilidades se reducen drásticamente. Además, los cometas presentan una dificultad añadida. Su comportamiento puede cambiar a medida que se acercan al Sol. El calor provoca que liberen gases y polvo, generando chorros que alteran su órbita de manera impredecible. Eso significa que no basta con calcular una trayectoria inicial. Hay que seguir ajustando los modelos constantemente, lo que complica cualquier intento de planificación. A nivel internacional, la vigilancia del cielo se ha convertido en una prioridad creciente. En 2016, la Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria de la NASA fue establecida con el propósito de centralizar esfuerzos. También existen colaboraciones con la Agencia Espacial Europea y otras instituciones. Sin embargo, el sistema aún está lejos de ser perfecto. La cobertura no es total, y muchos objetos pequeños o rápidos podrían pasar desapercibidos. En resumen, tenemos una red de vigilancia en crecimiento, pero insuficiente. Detectamos la mayoría de los objetos grandes que orbitan al Sol, pero los cometas interestelares siguen siendo una amenaza difícil de anticipar. La humanidad depende, en gran medida, de la suerte de que ninguno de ellos tenga una trayectoria de colisión directa en los próximos siglos. Ahora, abordaremos lo que muchos consideran el núcleo de la defensa planetaria, las estrategias para desviar o neutralizar un objeto en curso de colisión. Desde impactos cinéticos hasta explosiones nucleares, exploraremos cuáles son las opciones reales, cuáles son viables en la práctica y cuáles siguen siendo ciencia ficción. Una vez que logramos detectar un objeto en rumbo de colisión,
surge la pregunta inevitable: ¿cómo lo detenemos o desviamos? La comunidad científica ha planteado varias opciones, algunas probadas a pequeña escala y otras todavía en fase de concepto. La primera estrategia es el impacto cinético. Consiste en enviar una nave a chocar directamente contra el objeto con el fin de modificar ligeramente su trayectoria. Aunque parezca poco, un cambio minúsculo en la velocidad puede, con suficiente anticipación, hacer que el cuerpo pase a millones de kilómetros de la Tierra en lugar de impactar. Esta técnica fue probada en 2022 con la misión DART de la NASA, que logró desviar la órbita del asteroide Dimorphos. Fue la primera demostración real de que un impacto dirigido puede alterar el curso de un objeto celeste. Sin embargo, en el caso de un cometa interestelar como 3I Atlas, la dificultad es mayor. Su velocidad es tan alta que el tiempo disponible para que ese pequeño desvío surta efecto sería mucho menor. Otra opción discutida es el uso de explosiones nucleares. No se trata de destruir el objeto, lo cual podría generar fragmentos igualmente peligrosos, sino de detonar una carga cerca de su superficie. La energía liberada vaporizaría parte del material y generaría un impulso que lo desviaría lentamente. Esta técnica tendría la ventaja de producir un cambio mayor en menos tiempo, pero también plantea enormes dilemas. Implicaría usar armas nucleares en el espacio, algo que abre un debate político y legal global. Además, aún no se ha puesto a prueba en un escenario real. También se ha planteado la idea del llamado tractor gravitacional. En este enfoque, una nave se colocaría cerca del objeto y usaría su propia masa para ejercer una atracción constante. Aunque la fuerza sería diminuta, con décadas de anticipación podría bastar para modificar el rumbo. El problema es que este método requiere mucho tiempo, lo cual lo hace inútil si el descubrimiento ocurre con solo meses de anticipación. Existen además conceptos más experimentales. Algunos investigadores han propuesto colocar velas solares gigantes en la superficie del objeto, de manera que la radiación del Sol lo empuje gradualmente hacia otra trayectoria. Otros imaginan el uso de potentes rayos láser para calentar zonas del cometa y provocar que expulse gas y polvo, desviándose lentamente. Aunque interesantes en teoría, estas ideas aún están muy lejos de ser viables y exigen infraestructuras que hoy no existen. Finalmente, está la posibilidad de intentar una destrucción directa. Algunas simulaciones sugieren que, en ciertos casos, fragmentar un objeto podría reducir la amenaza, pero la mayoría de los expertos advierte que esto es extremadamente arriesgado. Si los fragmentos conservan un tamaño significativo, podrían multiplicar los impactos en distintas regiones del planeta en lugar de evitarlos. Por esa razón, este enfoque suele considerarse solo como último recurso. Si analizamos todas estas técnicas en el contexto de un cometa interestelar como 3I Atlas, la conclusión es clara. Con décadas de anticipación, los métodos suaves como el impacto cinético o el tractor gravitacional podrían ser efectivos. Con solo unos pocos años, probablemente tendríamos que recurrir a técnicas más agresivas como las explosiones nucleares. Y si el aviso se redujera a meses, la humanidad estaría prácticamente indefensa. Este escenario resalta la importancia de la cooperación internacional. Ningún país, por poderoso que sea, puede enfrentar solo una amenaza de escala planetaria. Sería necesaria una respuesta coordinada entre naciones, con acuerdos previos sobre qué tecnología usar, cómo desplegarla y quién tomaría las decisiones en una situación de emergencia global. En resumen, contamos con un repertorio de ideas, y al menos una de ellas ya ha demostrado funcionar. Pero enfrentarnos a un cometa interestelar sigue siendo un desafío que pondría a prueba no solo nuestra ciencia y tecnología, sino también nuestra capacidad de actuar como una sola civilización. A continuación, hablaremos de las implicaciones a futuro. Cómo prepararnos mejor, qué inversiones tecnológicas se requieren y qué dilemas plantea la defensa planetaria en términos políticos y éticos. Porque al final, lo que está en juego no es solo nuestra seguridad inmediata, sino la continuidad misma de la humanidad. Pensar en un impacto cósmico no es solo un ejercicio de ciencia ficción. Es un recordatorio de que vivimos en un planeta expuesto a fuerzas que no controlamos. A lo largo de la historia de la Tierra, los impactos han cambiado el rumbo de la evolución. El más famoso fue el que acabó con los dinosaurios, pero no ha sido el único. La diferencia es que, por primera vez en la historia, una especie tiene la capacidad de anticiparse y defenderse.
La defensa planetaria es un campo que recién comienza. Hoy contamos con sistemas de detección que mejoran cada año, pero todavía hay huecos importantes en nuestra vigilancia. Los cometas interestelares son el mejor ejemplo. Aparecen de forma repentina y cruzan el sistema solar en cuestión de meses. Si uno de varios kilómetros apuntara hacia la Tierra, el tiempo de reacción sería mínimo. Eso nos obliga a invertir en tecnologías capaces de responder rápido. El impacto cinético ya demostró que puede funcionar. El uso de explosiones nucleares podría ser necesario si la amenaza es grande y el tiempo escaso. Otras ideas, como los tractores gravitacionales o los rayos láser, podrían ser opciones a largo plazo. Pero todas estas tecnologías tienen algo en común. Necesitan planificación previa, acuerdos internacionales y recursos que hoy aún no se han comprometido en la escala necesaria. Aquí surge la dimensión política. ¿Quién tomaría la decisión de usar una tecnología nuclear en el espacio? ¿Qué país tendría la autoridad para actuar en nombre de toda la humanidad? Un cometa no entiende de fronteras ni ideologías. Un impacto afectaría a todos. Por eso, la defensa planetaria no puede ser responsabilidad de una sola nación, sino un esfuerzo coordinado a nivel global. La reflexión también es económica. Cada año gastamos cantidades inmensas en conflictos entre países, pero lo que destinamos a protegernos de un impacto es casi simbólico. Sin embargo, la posibilidad de que ocurra es real. La estadística dice que impactos de gran magnitud son poco frecuentes, pero inevitables a lo largo de millones de años. Y basta uno solo para alterar el destino de nuestra civilización. Por eso, hablar de defensa planetaria es hablar de nuestra madurez como especie. Significa entender que el próximo gran impacto no será un problema de ciencia ficción, sino una cuestión de preparación, y que decidir invertir hoy puede marcar la diferencia entre la extinción y la supervivencia. Si un cometa interestelar como 3I, Atlas, apuntara hacia nosotros mañana, probablemente no tendríamos la capacidad de detenerlo. Pero si trabajamos desde ahora, en unas décadas podríamos estar listos para enfrentar esa amenaza. Esa es la apuesta. La defensa planetaria no es un lujo. Es el seguro de vida de la humanidad. Si este tipo de temas despiertan tu curiosidad y quieres seguir explorando cómo la ciencia intenta protegernos de los riesgos cósmicos, suscribirte nos ayuda a seguir creando y compartiendo estas investigaciones contigo. El universo seguirá lanzando preguntas y desafíos. Nuestra tarea es estar listos para responder.